Buenas tardes, mi nombre es Juan Lesbiano Medina, curso el cuarto semestre de la carrera de Ingeniería Mecánica. Pertenezco al grupo 4MB5 de la materia de máquinas eléctricas. ¿Qué es el electromagnetismo? El electromagnetismo es la rama de la física que estudia y unifica los fenómenos eléctricos y magnéticos en una sola teoría. El electromagnetismo describe la interacción de partículas cargadas con campos eléctricos y magnéticos. Este fenómeno se produce cuando un material conductor atraviesa un campo magnético variable o viceversa. En este caso, el movimiento relativo entre el material conductor y el campo magnético variable causa una circulación de electrones o corriente inducida a través del material conductor. El electromagnetismo involucra fenómenos físicos producidos por cargas eléctricas en reposo o en movimiento, que dan lugar a campos eléctricos, magnéticos o electromagnéticos y que afectan a materia que puede estar en estado gaseoso, líquido o sólido. ¿Cómo afecta el electromagnetismo a los motores eléctricos? En un motor eléctrico la interacción se produce entre un electroimán y un imán fijo que lo rodea. Esto se ve reflejado también en los temas anteriores que vimos con el rotor y el estator. La fuerza de atracción y repulsión de los polos de los dos imanes provoca que el electroimán comience a girar con el fin de alinear los polos opuestos en el campo magnético. ¿Dónde se aplican los motores de corriente alterna en la industria automotriz? Tal motor, llamado motor universal, se utiliza principalmente en sierras eléctricas, taladros, utensilios de cocina, ventiladores, sopladores, batidoras y otras aplicaciones donde se requiere gran velocidad de giro con cargas débiles o fuerzas resistentes pequeñas. Más que nada en el área doméstica es donde más se utilizan. En la industria se emplean para accionar máquinas, herramientas, bombas, montacargas, ventiladores, extractores, elevadoras, grúas eléctricas, etc. Como podemos darnos cuenta, existen varios tipos de funcionamiento que le podemos dar a los motores de corriente alterna. En el caso de la industria automotriz, nos ayudan a facilitar el trabajo dando un mejor funcionamiento o un funcionamiento más controlado para nosotros poder trabajar de una manera más eficiente. Y esos son algunos de los usos que se le dan a los motores de corriente alterna en la industria automotriz. ¿Qué elementos tiene la placa de datos de un motor de corriente alterna? Sin duda alguna, son muchísimos los datos que contiene una tabla de datos, valga la redundancia, de un motor de corriente alterna. Pero los 10 más importantes, o los 10 que siempre se incluyen en una tabla de datos, son los siguientes. Sin duda el más importante vendría siendo el código del motor, siguiéndole el número de fases, la tensión nominal de operación a la que trabaja nuestro motor, el régimen de servicio, la eficacia, el tamaño de la carcasa, el grado de protección, la clase de aislamiento, la temperatura de la clase de aislamiento y la frecuencia de nuestro motor. Estos vendrían siendo los 10 datos más importantes que incluye una tabla de datos de un motor de corriente alterna. Obviamente incluyen más datos, por ejemplo la potencia nominal del motor, la velocidad nominal, la corriente nominal, el factor de potencia, la temperatura, la altitud, el factor de servicio, entre otros. Sin mencionar que son muchísimos los datos que incluye nuestra tabla de datos de un motor de corriente alterna. ¿Qué es la corriente alterna? La corriente alterna es un tipo de corriente eléctrica en la que la dirección del flujo de electrones va y viene a intervalos regulares o en ciclos. La corriente que fluye por las líneas eléctricas y la electricidad disponible normalmente en las casas, procedente de los enchufes de la pared, es de corriente alterna. Se denomina también corriente alterna a la corriente eléctrica en la que la magnitud y el sentido varían cíclicamente. ¿Cuál es el funcionamiento eléctrico de un motor de corriente alterna? El funcionamiento de estos motores es totalmente análogo al de los motores monofásicos de inducción y se ven involucradas las fuerzas de
magnetismo en un campo magnético giratorio. Y además incluyen una inducción de corriente en el rotor por causa del campo que gira a mayor velocidad y que incluso el propio este rotor, y se ven involucradas fuerzas como la fuerza de Lorentz y fuerza de atracción magnética. El motor de corriente alterna toma la energía eléctrica del sistema de alimentación y la convierte en energía mecánica, es decir, en velocidad y par. Si el motor fuera a funcionar sin pérdidas, la potencia mecánica de salida correspondería a la potencia eléctrica de entrada. ¿Qué diferencia existe entre los motores de corriente directa y corriente alterna? Sin duda existen múltiples diferencias entre estos dos tipos de motores, pero las más significativas vendrían siendo que los motores de corriente continua trabajan a partir de la aplicación, valga la redundancia, de corriente continua, mientras que los de corriente alterna requieren a la aplicación de corriente alterna en el inductor. La diferencia es que los motores de corriente continua o corriente directa regulan la velocidad de giro a través de variadores electrónicos de frecuencia, mientras que los motores de corriente alterna aumentan la velocidad con el aumento de la tensión aplicada en nuestra armadura o motor. En cuanto al funcionamiento, el par de arranque es más fuerte en el motor de corriente alterna que en el de corriente continua. Y como una diferencia más significativa, los motores de corriente continua son más económicos a la hora de fabricarlos, siendo que los de corriente alterna son un poco más costosos. ¿Qué es la fuerza electromotriz? La fuerza electromotriz o voltaje inducido es toda causa capaz de mantener una diferencia de potencial entre dos puntos de un circuito abierto o de producir una corriente eléctrica en un circuito cerrado. En cuanto a los generadores eléctricos, esta es una característica principal. Una fuente de fuerza electromotriz, hablando ya del dispositivo, es un dispositivo, valga la redundancia, capaz de mantener una diferencia de potencial o una corriente en un circuito eléctrico. Así tenemos, por ejemplo, las pilas galvánicas, acumuladores eléctricos, etcétera, mencionando pues algunos. De esto se trata, que es la manifestación de diferencia de potencial eléctrico de una corriente eléctrica inducida debido a una variación temporal del flujo magnético que atraviesa un circuito eléctrico, y pues se siguen las leyes de Lenz-Faraday. ¿Qué es la fuerza contraelectromotriz? La fuerza contraelectromotriz se define como una característica de los receptores que miden la cantidad de voltios o energía por unidad de carga que consume el mismo. Se opone al paso de la corriente eléctrica de una inductancia, reduciendo después de unos milisegundos el consumo de esta misma.